en momentitos ustedes van a saber quiénes son, los voy a presentar un poco. En cuanto al primer colega, tenemos a Ángel Vidaurre Castillo, psicólogo de profesión, actualmente trabajando en Girasoles School. Trabajó también en el 2016 como encargado del departamento de psicología en la Elvira García y en el 2017 en el San José. También contamos con el licenciado Martín Malca Alba. Él no solo es psicólogo, sino también es licenciado en educación. Ya es como docente, ya tiene más de 10 años trabajando con alumnos de 6 a 12 años. Les vamos a dar la bienvenida tanto a Ángel como a Martín. Gracias, Cintia. Gracias, Cintia. Va a aparecer de repente, si la señal no está por ahí apareciendo, no somos radio, seguimos siendo televisión, son unos pequeños problemitas técnicos. Ellos ya están apareciendo en pantallas. Le vamos a dar el pase a Ángel. Muy buenas tardes, Cintia, ¿cómo están? Agradecido por la invitación. Y bueno, nos une acá un tema muy importante y que en sus casas nos pueden acompañar también, pautas de crianza. ¿Qué tanto influyen las pautas de crianza dentro de la familia? Es muy importante, ya que las pautas de crianza, nosotros como acompañantes psicológicos, como psicólogos de profesión, tenemos esos tips necesarios para que la crianza sea adecuada y no sea tan tóxica y a veces que se aborde demasiado al niño, se le invada su ambiente personal y su ambiente, digamos, propio. Y es muy importante también tomarlo en cuenta. ¿Qué tal, Cintia? Buenas tardes. Colega, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, como decía Ángel, ¿no? Es importante que nosotros tengamos ciertas pausas, ciertas reglas, normas tal vez, ¿no? Para poder criar. Bueno, Cintia, estamos a tu disposición cuando gustes. ¿Todo bien ya, Víctor? ¿Podemos? Muy bien. A ver por aquí. Muy bien, como les comentaba, estaba la presentación de mis compañeros. Ellos ya me adelantaron en comentar el tema que se va a abordar hoy, que es básicamente pautas de crianza. ¿Por qué la importancia de pautas de crianza? Si bien es cierto, ya en el transcurso del desarrollo de la profesión, muchos de los padres me consultan qué hacer con mi hijo ante las rabietas, qué hacer cuando se me tira al piso, qué hacer cuando quizás estamos en la tienda y mamá, quiero esto, y se desordenó todo. ¿Qué hacer también cuando las personas te ven como el malo? Y quizás, ¿por qué le hablas así a tu hijo? ¿Qué te pasa? Y no entienden tu frustración ante lo que estás viviendo. Entonces, de todas esas pequeñas cositas que he mencionado, hoy día vamos a hacer el desarrollo. Para los que estén también conectados, estamos dando chance a que se vayan conectando. También vamos a tocar puntos de la influencia que tiene y de la importancia también ya en el ámbito educativo, ¿sí? Aquí básicamente nosotros, ¿qué pautas de crianza consideran ustedes que serían importantes? Si bien es cierto, tengamos en cuenta que lo que vamos a hablar no quiere decir que van a ser recetas mágicas. Quizás las pautas mismas que les vamos a dar como tips, como ejemplos y todo lo que se va a desarrollar, no viene a ser que por arte de magia las cosas van a cambiar. Todo esto es un proceso y se necesita mucho del apoyo y del soporte familiar, que ustedes se involucren en el día a día. ¿Sí? Vamos a ver más o menos aquí el desarrollo, vamos a preguntarle a mis compañeros qué experiencias tienen en cuanto al ámbito de desarrollo de pautas de crianza. Ángel, cuéntame un poquito de repente tu experiencia como psicólogo desde el punto de cómo se abordaba a los padres cuando de repente han llegado a consulta o algunas preguntas. Bueno, Cintia, los papis generalmente al consultorio llegan desesperados y generalmente en la población que yo trabajo el psicólogo es a la última persona en que recurren. O sea, ya han pasado por el médico, el pediatra, al brujo, ya le han pasado al niño el CUI, no sé, y le han hecho las 1000 y un fórmulas mágicas y ya lo llevan al psicólogo como última opción.
Entonces, debemos de cambiar un poco el chip ahí, el paradigma, ¿no? Que debemos de llevar al psicólogo como la primera opción, porque son problemas conductuales que se debe de trabajar, pero con nosotros teniendo en cuenta que somos personas, los papis son personas, nosotros los psicólogos somos personas y los niños son personas. Como bien lo dijiste, y me dará conformidad el colega que no, acá no vamos a hablar de fórmulas mágicas, sino nosotros podemos brindar el conocimiento necesario a los padres de familia y de acuerdo a ellos y de acuerdo a sus experiencias familiares, ellos puedan sacar sus propias conclusiones y ellos también crear sus propios tics conductuales para sus propias pautas de crianza. Entonces, los padres de familia deben de tener en cuenta primero que el psicólogo debe ser la primera opción y no etiquetar al niño como malcriado, sino atacar la conducta necesaria o la conducta a cambiar. No sé qué opinará mi colega. Sí, tienes mucha razón. Hay que entender también, Cintia, de que ser padre es muy difícil, ¿no? Más ahora en este tiempo que no se planifican los hijos, hay mucho embarazo muy precoz, ¿no? Y es más, cuando ya has formado una familia, a veces los hijos vienen en el momento que tú no lo esperas, ¿no? Entonces, empezamos desde allí. ¿Cómo yo me voy formando como padre para luego sostener a la familia que voy a tener? Cuando hablo de sostener, no solamente me puedo referir a la parte económica o lo primordial o lo material, sino también sostener en emociones. Sabemos nosotros, en nuestra experiencia, siendo psicólogos o no, que los niños aprenden por imitación. Es el primer aprendizaje que ellos tienen. Entonces, si un padre no muestra contención, no muestra estados de ánimo acordes a su edad, a su madurez y al momento, entonces los chicos van a ver, así tengo que comportarme, así tengo que ser, de esa manera tengo que reaccionar frente a las cosas. Y de esa forma se van a ir repitiendo los moldes. Y lo que nosotros llamamos, ¿no?, se va haciendo transgeneracional. Pasan de generación en generación. Es que mi abuela lo enseñó así, ahora yo lo enseño así, y mis hijos, sin que yo quiera, lo van a enseñar así. Entonces, con eso podemos empezar. Que ser padres es muy difícil. Y la pauta me va a brindar precisamente ese espacio o esa barrera o ese camino para poder llegar a trabajar algo mejor. Correcto, como bien lo mencionaba Martín, aquí hay un aspecto que incluso lo hablábamos desde el primer programa, ¿no? Nuestros espacios no solo de autoestima y de crecimiento personal, sino que todo cambio y todo tema empieza por uno, que tú prácticamente das lo que tienes. Entonces, si tu hijo está haciendo o tú estás haciendo el modelo para tu hijo, ¿qué esperas o cómo esperas que sea él? Si tú gritas, insultas, ofendes, criticas, y vas por ahí haciendo ello, entonces ¿cómo esperas que tu hijo sea un modelito? ¿No? Un bien comportado, que no usa malas palabras, que siempre te hace caso, que acata las reglas. Entonces, como muy bien lo ha explicado Martín, por ahí vamos. Ángel también tenía toda la razón en el tema de cómo nosotros también, qué tan bien estamos preparados. No tomemos a la ligera tener un hijo. No es como que tú vas y también, incluso desde el hecho de los animalitas, cuando dicen, vamos a adoptar un perrito, también es una responsabilidad. Entonces, mucho más aún es el hecho de nosotros venir aquí y tener hijos. Ahora vamos a empezar a hacer un poco el desarrollo de las pautas básicamente, y de repente como primera pauta, ¿qué tan importante? No, aquí no vamos a destacar de repente, en algunos casos puede que haya padres solteros, madres solteros o apoderados o cuidadores, en este caso abuelos, tíos o afín. ¿Sí? Veamos de repente las palabras que vamos a usar sin generalizar como conceptos. De repente, ¿qué importancia tiene el acuerdo que deben tener los padres en casa? El acuerdo que deben tener los padres es, primero, hablar previamente. En cuanto a los castigos o a los correctivos que ahora se llaman, los castigos era anteriormente, ahora se aplica correctivos.
¿Por qué? Porque sucede en casa o ha pasado, ustedes me darán la razón en sus casas, que a veces la madre corrige, pero el papá desautoriza a la madre. Entonces no hay un consenso y el niño, el adolescente, la niña o el adolescente también, siempre va a haber el apego a quien más permisivo me da. Entonces los papis debemos hacer también mea culpa. ¿Por qué? Y ubicarnos. Soy un papi permisivo, soy un papá muy rígido o soy un papá democrático o inductivo. Entonces, y también puede ser que a veces en algunas situaciones soy muy rígido y en otras situaciones soy muy permisivo y se va creando. ¿Por qué? Porque la familia toma un tipo de personalidad permisivo, hasta negligente. Entonces debemos nosotros tener cuidado y hacer mea culpa. ¿Por qué? Porque es muy importante tener en cuenta que las pautas de crianza van a marcar la vida de tu hijo o de tu hija. Entonces, si, como lo dijo mi colega, si nosotros criamos en un ambiente machista a un niño, pues que no te sorprenda que cualquier día, en el peor de los casos, tu hijo sea un agresor o mate y no sé por qué golpeaba. Si en mi casa no vi así, pero pues, y también tenemos que tener en cuenta, a veces dicen, y me ha llegado a consulta, no sé si te habrá pasado, les habrá pasado, que dicen, y no sé por qué mi hijo no respeta mis normas de mi casa, ¿no? Y háganse esta pregunta, papis, en su casa. ¿Ustedes respetan sus propias normas? ¿Qué tan temprano se levantan para ir al trabajo? ¿O reniegan? Pucha, mano, 6 de la mañana, tengo que levantarme. Y vuelven a poner la alarma, 10 minutitos más, y no respetan sus propias normas. Esa vocecita interior, ¿verdad? No debo de coger eso, porque no debo de ir a la refrigeradora, porque tal vez voy a coger el quequito y voy a engordar un poquito más, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto nosotros respetamos nuestras normas para eso proyectarlo al niño y decir, ¿sabes qué? Te estoy criando con el ejemplo, pues, ¿verdad? Y es así. Entonces, como primera pauta yo puedo decir que para que los niños o nuestros hijos respeten las normas de la casa, nosotros debemos empezar a respetar nuestras propias normas. Muy bien, ¿puedo agregar? Sí. Lo que dice Ángel, perfecto, pero podríamos agregarle también, Ángel, esto es el tipo de comunicación, ¿sí? O sea, si yo le voy a decir, oye, ya te he dicho que te portes bien, ¿no? O sea, es la forma en la que le estamos diciendo qué tipo de comunicación es el que yo desarrollo, ¿sí? ¿Para qué? Para que de esa forma también el niño vaya asimilando y no lo vaya viendo como pauta, porque ya en realidad no debería verse como pauta, sino como un estilo de vida. Así debo de comportarme. Ya no lo voy a catalogar como algo bueno o malo, simplemente que de esta forma es la mejor, la más correcta, la más adecuada. Con esta forma yo me puedo socializar con los demás. Entonces, agregando lo que tú comentas, Ángel, los estilos de comunicación es fundamental también. Como padres, ¿para qué? Para que los chicos se vayan dando cuenta y vayan separando en qué momento. No estamos diciendo... Los estilos de comunicación los conocemos 3 básicamente. No es que uno sea mejor que otro, porque en algún momento alguno de ellos tiene que predominar, dependiendo la situación. Si alguien viene y me quiere coger, me quiere tocar, si es una niña le quiere tocar sus partes, o un niño, alguien le quiere tocar sus partes, no le va a hablar bonito, simplemente ya cambia su estilo de comunicación y le dice, oye, no quiero que me cojas, o grita o hace algo, ¿sí? Entonces, es importante también que sepamos nosotros como adultos en qué momento, de qué forma le vamos a hablar. Y sobre todo, le agrego una pauta más, hacer que el niño vaya interiorizándolo, pero como si fuera algo natural, como si fuera algo de él, propio, ya no como pauta, porque si lo vemos como pauta propiamente dicho, podemos llegar a creer de que, como nadie me ve, un pedacito de torta. Como nadie me ve, me cojo estos 5 soles que se han caído, ¿sí? Entonces, estamos siempre pensando en lo que me puede pasar. No,
lleguemos a decir, bueno, esto solo, decir, esto no va conmigo, esto me hace daño, esto no está bien, sin necesidad que venga la autoridad, papá, mamá, docente, a que me pueda decir, no lo hagas. Ya hemos dicho, a ver cuáles son nuestras normas, chicos, repasemos, ¿sí? Entonces, a ese nivel de madurez tenemos que llegar. Correcto. Como bien lo mencionaban, me dio curiosidad la forma del ejemplo, como lo dijiste, porque era justo la diferencia que nosotros hablábamos que hay entre honestidad e integridad cuando ya somos adultos. Mientras tú puedes ser honesto, pero eso no quiere decir que no estés mintiendo, ¿no? Que nadie te vea. Mientras todos te ven, tú puedes ser el mejor. Pero dentro de integridad ya viene el hecho de cuando nadie me está viendo. Ser el mismo, ser íntegro básicamente. Eso me encantó. Entonces, dentro de esta primera pauta de crianza, que era la importancia del acuerdo entre los padres también, el hecho de que tú no desautorices al otro. Padres o cuidadores. Claro, porque no siempre están los padres. Cuidadores. Hay que tener ahora cuidado porque de repente, como le decía en un inicio, ¿no? Si por A o B se dice padres, lo vamos a mencionar a manera de repente general, ya sea tío, abuelo, persona apoderada que está cuidando, ¿sí? Ahora, muy bien, como segundo, quizás y también lo estábamos mencionando, el hecho de ser ejemplo. Nosotros somos ejemplo, sea para bien o para mal, porque siempre hay alguien que nos va a estar viendo. Recuerden que los niños son unas esponjitas que todo lo están captando. Entonces, ¿qué tan importante es que nosotros seamos el ejemplo? Ya tanto Ángel como Martín han hablado mucho acerca de ello. Y es que nosotros no podemos esperar algo de ellos si nosotros no lo estamos demostrando con actos. Como bien le decía, tú a tu hijo de repente le puedes decir que mentir es malo, pero de repente te llegan a cobrar una deudita y tú le dices a tu hijito, hijo, anda, dile que no estoy. ¿Qué estás haciendo en ese momento? Por más que te hayas desgastado diciéndole que mentir es malo, con la acción tú le estás enseñando a mentir. Y es de igual forma que tú también le digas que gritar es malo. Hijito, no grites, me desesperas, pero ¿cómo se lo dices? Gritando. O ya te he dicho que dejes de hacer eso, ¿verdad? Como también lo explicó Martín. Entonces el ejemplo es muy importante en este aspecto. De repente, ¿algo que acotar en cuanto a la pauta de ejemplo? Sí, Cintia. Te voy a contar un caso que me llegó. No voy a decir el año porque van a cerrar la institución educativa, pero estaba en el consultorio, la señora llega completamente desesperada, como casi la mayoría de papis, y me comienza a decir a la hora de recreo, ¿no? Mi hijo y mi hija se están comportando de una manera inadecuada y ha comenzado a cortarse los brazos. Putin, ¿verdad? Entonces, pero señora, ¿quién es su hija? Estaban en la hora de recreo. Sí, su hijo o mi hija es la chiquita de ahí, el chiquito de ahí que está, y el colegio era súper enorme, el patio enorme. ¿Y quién es su hija, señora? Sí, la niña que está ahí. Y el niño que está ahí comienza a llamarla. Y la niña no le hacía caso porque asumo que no la escuchaba. Y la señora comenzó a gritarle, muchacho de cuernos, ven para acá. Ay, psicólogo, no sé por qué mi hija se comporta así. O sea, ahí no sé si la señora no se quiere dar cuenta, no ha sido educada, o realmente es tan natural o ha sido criada tan naturalmente dentro de los gritos que pues su niña está reaccionando de esa manera. Entonces, si nosotros queremos que algo cambie, tenemos que empezar por nosotros mismos y por la familia. Porque hay un dicho, si nada cambia y yo cambio, todo cambia. Entonces, si tu hija o tu hijo se está comportando de una manera inadecuada, primero analízate tú mismo. ¿Qué está pasando en tu casa? Tal vez el estilo de comunicación es el inadecuado. Tal vez hay problemas que al niño o al adolescente le están afectando, y como tú eres un adulto o has sido criado naturalmente dentro de ese ambiente familiar, dentro de ese clima familiar, al niño le afecta, pues. Y nosotros, como somos unas personas
a veces el humano de por sí es egoísta, entonces no se fija a los costados y no se fija si a mi hijo o a mi hija le está haciendo mal ese estilo de comunicación, porque hay papis que dentro de la mejor manera quieren educar. ¿Qué papá o creo que mamá quiere educar de una manera inadecuada a su hijo? Pero no se capacita. Ahorita las escuelas ya no se llama de padres, sino escuelas de familias. Entonces, donde la familia tiene que ir, y yo cuando doy las escuelas de familia les pregunto, ¿por qué? Porque ustedes se habrán dado cuenta que en las escuelas de familia viene el 20% de los cuidadores, o casi, o no vienen casi la familia. Entonces, y les hago una pregunta, y en sus casos también les hago una pregunta: ¿cuándo fue la última vez que se reunieron como familia? ¿Para una fiesta? Tal vez. Entonces, tenemos que pensar. Quería agregar justo cuando mencionaba el ejemplo, ¿no? De oye, ven tú, pues, doctor, ¿por qué será mi chico así? No, yo siempre le digo. Y no solamente con los doctores, sino que con los docentes, con los profesores. O sea, de por sí ya ahí hay una agresión. Imagínate que alguien te llame y te diga: oye, muchacho, ven para acá. Uy, acá mi mamá me va a matar, me va a medio a ahorcar, ¿no? Y qué vergüenza que me llamen en el recreo. O sea, ya de por sí se está sintiendo invadido, ya se está sintiendo agredido. ¿Cómo? Claro, ¿no? ¿Cómo creen que va a reaccionar frente a eso? O sea, ¿va a ir sonriendo? ¿Va a ir con la mejor actitud? Causa-efecto. Simplemente eso. O sea, eso es algo lógico. No esperemos recibir algo bueno cuando nosotros ni siquiera intentamos dar algo bueno. Y regreso lo que yo decía al principio y conversábamos. Es muy difícil ser padres, ¿sí? Es muy difícil inclusive madurar sin necesidad de ser padres, porque a veces tenemos cosas tan reprimidas dentro de nosotros que guardamos de niños, de 0 a 5 años, si me corrigen ustedes también, colegas. Nosotros ya vamos formando la mayoría, por no decir todas las emociones. Y si esas emociones han sido bien trabajadas, bien contenidas por nuestra familia, nuestros cuidadores, entonces vamos a poder desarrollar nuestras propias habilidades para poder conducirnos en la vida. Pero si no es así, ¿qué podemos esperar? Simplemente que alguien me destape para poder sacar yo mi parte infantil, ¿no es cierto? Mi parte de niño no controlada, mi parte de niño no atendida, siendo adulto, indistintamente de la edad. Como tú, Cintia, como tú, Ángel, yo también he tenido mis pacientes, personas adultas, y ya como psicólogos nos conocemos y nos vamos perfilando. En mi caso, bueno, pues por parejas, ¿no? Que eso es más o menos mi línea. Porque por la parte de educación también, dentro del aula, tengo niños que tienen sus carencias, ¿no? Tengo niños que también necesitan sus atenciones propias, individualizadas. Yo entiendo mucho a mis colegas docentes cuando inicial o primaria están trabajando con aulas grandes, o cuando ustedes entran a un taller y los niños están pero súper hiperactivos, ¿no? Aunque hiperactivos no es normal en una criatura, pero ya cuando... Claro, es que ahí viene la que decías, Ángel, ¿no? Las etiquetas. Es hiperactivo. A ver, señora, defíname qué es hiperactivo. Es que para saltando. ¿Y qué quiere? Y no solo los padres de familia, tengamos en cuenta que nosotros mismos como profesionales, muchas veces también me han llegado pacientes diagnosticados con hiperactividad de algún centro médico y nosotros lo vemos y en realidad es un niño inquieto, juguetón, pero no tiene la hiperactividad netamente dicha. Pero ¿qué te estipula de repente a nivel? Y no es que vamos a ofender ahora a lo de MINSA, de Salud, Ministerio de Educación, no hay ningún problema, sino que muchas veces ellos ¿qué son? Son etiquetas, porque solo tienen una lista de diagnósticos y los más usados y los lo van cotejando. No calzas en ninguno, pues te ponen en el que menos duela, algo así. Entonces de pronto ya tienes hiperactividad, siempre tiene que estar diagnosticado. Ajá, tienes que tener un diagnóstico de pronto, correcto. Y lo peor es que los docentes también se atreven a etiquetar y los docentes, y no estoy en contra de docentes, mi mamá ha sido docente, mi mamá ahora ha sido... hay que aclararlo todo, si no nos atacan. Sí, mi mamá ha sido, permíteme contarles, mi mamá ha sido
encargada en ese tiempo de OVE. Antes era el de OVE, que ahora está TOE, que es TOE, tutoría. Antes era OVE, y realmente los docentes te dicen, no, yo trabajo con fichas de derivación, pero te ponen abajo, yo pongo observaciones para ver qué es lo que... Y los docentes a veces te ponen, no, es que tiene episodios depresivos. Y yo me pongo a pensar, y el profesor, ¿cómo sabe que es un episodio? O tiene trastorno con déficit de atención y hiperactividad. Le digo. Y ya de pronto ya te empiezas a leer hasta F32. Sí, con cualquier día comienzo a leer los códigos del DSM-5. Y eso es lo que causa risa, pero y hay un punto a tratar, porque estamos etiquetando al niño, y el niño, cuando tú le dices, eres esto repetitivamente, pues soy esto, y comienza a tener las conductas. Y sin mentir, lo que ellos comentan es cierto, porque yo tengo muchos pacientes ya adultos que ellos ya llegan con su diagnóstico. Yo soy una persona depresiva, además soy histriónica, además soy acá, soy allá. Y uno la queda mirando como diciendo, no, pero tú ya te sabes toda tu historial, ¿no? Claro. Y es porque así le etiquetaron. Y muchas personas hay que tener en cuenta su trasfondo. Ellos disfrutan de su aparente trastorno. Sí. Entonces lo hacen público. Incluso van por ahí contando, yo soy tal. Entonces lo ven de manera muy coloquial, y esto incluso lo aplican a los niños y se lo hacen partícipe de solo etiquetas. Deberíamos empezar a vivir en un mundo sin etiquetas para ser libres. Y permíteme acotar, Cintia, los mismos niños también comienzan a decir, ahorita tú ves a un niño, no, él es una persona depresiva, mi compañero es depresivo, no sé si les ha pasado, o mi compañero sí, es muy hiperactivo porque para molestando. Pero señores en casa, colegas, ¿qué niño no salta? ¿Qué niño no juega? ¿Qué niño no se tira al suelo? ¿Qué niño no empuja? ¿Qué niño no se ha vuelto psicólogo? De repente. Sí, ¿no? ¿Y qué niño no hace pataletas? Correcto. Porque también es normal de hacer pataletas. Eso es normal. Justo ya que están tocando eso, también vamos a hablar un poquito de ello. Y es el hecho incluso también de ir, como les dije en el transcurso de cada programa, vamos a ir quebrando un poco estos estereotipos del psicólogo, ¿no? De que muchas veces creen que nosotros lo vamos a limitar y más no dar alcances. Tampoco quiere decir que les vamos a solucionar los problemas que ustedes tienen en casa. Si ustedes no aceptan que el problema existe, va a ser muy difícil el cambio. Porque muchas veces, como dicen, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Nosotros les comentamos lo que estamos viendo, evaluamos la realidad, hacemos observación de las conductas, pero se las comentamos y ustedes muchas veces dicen, no, mi familia es perfecta, yo nunca me peleo con mi esposo, mi hijo nunca ha visto que tengamos agresión. Correcto, el problema siempre es del otro. De repente el profesor es el que está haciendo algo. Entonces, como ellos muy bien lo mencionaron, hagamos un análisis de nosotros mismos antes de empezar a dar también etiquetas y juzgar a los demás profesionales que están en torno a nuestro hijo o demás familiares también. Un ciego no puede guiar a otro ciego, Cintia. Entonces, si vivimos en esta sociedad, ¿no? Entonces, si un papá no comienza a hacer mea culpa, ¿cómo le va a exigir a un niño que se comporte de tal manera? Porque un ciego guiando a otro ciego, los dos se caen cualquier día y la caída duele. Correcto. Antes de hablar ya de las rabietas, y esto estamos siguiendo el protocolo, ustedes si están tomando nota, espectacular, tengan en cuenta que este programa es en vivo, así que si no lo ven ahora, lo pueden volver a ver en el transcurso. Ya tenemos el tema de la importancia del acuerdo que tiene que haber entre los padres o entre los cuidadores. El ejemplo, vale decir, tiene que ser positivo. Y ahora vamos a hablar un poco de la influencia que hay de cómo desarrollar el autoestima en los hijos, que era lo que ellos mencionaban, cómo llegas al centro educativo gritándole a tu hijo frente a todos sus compañeros y luego esperas también que él te respete. Entonces, respetos, como dicen, guardan respeto. Si bien es cierto, somos personas adultas, pero muchas veces se nos enseñó mal. Respeta a ese señor porque es adulto, es mayor, es anciano. Respeta a ella porque es mujer. Seguimos etiquetando. Todavía. Seguimos etiquetando. Todavía seguimos haciendo eso. Entonces, eso no tenemos que quitarlo, quebrarlo también, porque debemos respetar simplemente porque son personas. Respetémonos todos, sin el hecho de que es niño, es mujer, es adulto mayor, es anciano. Todos merecemos respetos y desde esa línea vamos empezando. ¿Cómo desarrollar el autoestima en los niños, en nuestros hijos, básicamente? A ver,
tenemos que tener en cuenta, en casa tienen que tener en cuenta que la autoestima es el amor propio, pero en un estado como el peruano, en una sociedad peruana donde todo es WhatsApp, todo es Facebook, y se tiene que tener en cuenta que la familia es la formadora y el sostén emocional, pero ¿cómo le vas a decir a un niño que tenga una autoestima adecuada cuando le dices, hola hijo, hola Ángel, te quiero mucho por WhatsApp? Y cuando están en casa almorzando, el WhatsApp, siguen ahí en el WhatsApp. Niños de 2 años desbloqueando celulares y tablets. Patrones incluso. ¿Verdad? Descubriendo patrones. Les hago una pregunta a ustedes, colegas. ¿Ustedes qué hacían a los 2 años? Yo de verdad. No, de pronto claro. estaba ahí chivateando, ¿no? No, pero, o sea, y a esto voy. ¿Cómo pedimos que el niño tenga una autoestima adecuada si no hay contacto físico, no hay contacto emocional, no hay ni contacto visual? Entonces la familia no está cumpliendo el sostén. Pero debemos de comenzar a cambiar esos patrones. ¿Por qué? Porque ahorita vivimos en un mundo que es televisado. Entonces, al no tener contacto físico, emocional y todo es televisado, redes sociales, el niño va a tener carencias en habilidades sociales. Entonces, no va a tener empatía. Entonces, no podemos pedir a los niños, pues no pidamos, como se dice, mangos al árbol de manzanas. Si un niño no tiene contacto emocional, físico, entonces no va a tener una adecuada autoestima. Entonces, como primer tip o como primera pauta que podemos dar para aumentar el autoestima en nuestros niños, tenemos que empezar a menos esto y más contacto. El tiempo de calidad, ¿verdad? Muchas veces confundimos el hecho de también, es que yo vivo con mis hijos o convivo con ellos, pero si bien es cierto, es muy distinto el tiempo de calidad que le estamos dando a la familia. No es que llego cansado, no es que el trabajo me absorbe, no es que los problemas, no es que tengo que llegar a mi meta. Entonces, ¿qué culpa de repente tienen tus hijos de todo lo que tú estás comentando? No, date tiempo, date un espacio. También vamos a hablar luego de justo lo que mencionaba. ¿Qué tanto tu tiempo pasas e inviertes con tu familia como actividades culturales, que sales y no solo fiestas? Y sin excusarte del papá dinero. No es que no tengo plata para salir a comer, no es que no tengo plata para esto, que son básicamente excusas. Como bien decía, antes nosotros invertíamos un montón de temas y no se necesitaba dinero para jugar. ¿Qué juego recuerdan? Kiwi, Matagente, Stop, no sé, el avión. Escondidas. ¿No? Las escondidas, el Ampay, que El también Ampay. se llamaba, y de diferentes versiones de Ampay. Y esos juegos te permitían desarrollar la empatía, tus habilidades sociales y todo eso. Entonces, tengamos en claro y veamos la diferencia, qué tanto hizo bien ese cambio. Correcto, porque los actuales quizás no conocen esos juegos, ellos saben porque fueron de esa escuela, fueron de la old school como le llamamos, pero ¿por qué no lo propagan y por qué no lo hacen parte inherente también de la realidad actual de sus hijos? ¿Por qué? Porque como bien mencionaban mis compañeros, ¿me estás molestando? Toma. Entretente, ¿no? Entre comillas, no me molestes de pronto. Y eso está mal, porque de nosotros depende también, como dice, su creatividad, que siga explorando, que siga creciendo, que aumente. Ahora Martín creo que va a acotar algo. Sí, quería decir algo y que ya también lo he escuchado en otras reuniones, de que no podemos tampoco satanizar a los medios de comunicación, ¿no? Acá lo que se trata no es de satanizar, simplemente de dar espacios y tiempos. No podemos darle la responsabilidad de criar a nuestros hijos, a nuestros alumnos o a la persona pequeña que tengo en casa a un medio audiovisual, a un televisor, a un smartphone, a una tablet. Ellos no le van a criar, pero sin embargo es fácil decirles, ¿no? Es que esos programas son dañinos, es que esos programas hacen daño, pero es lo que le estamos dando nosotros, ¿no? Entonces, organizarnos. Primera pauta, antes de emplearla con los chicos, es organizarme yo como padre, yo como adulto, en mis tiempos.
tiempo para mí, porque es importante. Si yo no tengo tiempo para mí, entonces es difícil que pueda dar algo que yo no tenga. Tiempo para mí, para mi trabajo, para mis amigos, tiempo para quien yo estoy dedicando en el cuidar, ¿sí? Y también el poder entender de que mi tiempo, lo que siempre decimos y siempre hemos escuchado, pero muy pocas veces tal vez lo entendemos, es la calidad. ¿Qué significa calidad? Es que lo que yo no he tenido, te lo voy a brindar a ti. Como yo he pasado estas carencias, yo quiero que tú no las pases. Por eso es que le doy todo. Y me dice, no, profesor, yo no entiendo. ¿Por qué acá, un caso, ¿no? Cintia. Cintia en la casa no quiere hacer nada, grita, llora, hace pataletas. Es más, ni siquiera se quiere levantar para venir al colegio. Profesor, ¿qué hago? Le digo, pero Cintia tiene... ¿Cuántos años tiene Cintia? 7 años, profesor. 7 años. Y Cintia, a sus 7 años, le dice a usted qué es lo que tiene que hacer. Se quedan ahí las madres, ¿no? Imagínese cuando Cintia tenga 10 años, 12 años, 15 años. ¿Quién la va a detener? ¿Quién le va a poder decir algo? Nadie. ¿Por qué? Porque si de pequeño usted es la madre, usted es el padre, es que yo soy la abuela, usted es la abuela y usted es la persona que se está haciendo cargo de esa persona, de esa criatura. Entonces las reglas claras, papá, mamá, tíos, cada uno tiene sus responsabilidades, y si a usted le han dado la responsabilidad de criarlo, entonces lo que decías, ¿no es cierto, Ángel? Tener en claro, no desautorizar. Me lo estás dejando a mí, entonces conmigo se está criando 5 días a la semana, tú lo ves solamente sábados y domingos, no me desautorices, porque el problema va a ser para mí después. Los chicos, como cualquier ser humano, siempre van a buscar lo más fácil, lo que me convenga, lo mejor. ¿Cuál es una de las pautas más de crianza que podemos tener en casa? Es, si yo dentro de mi casa tengo una norma, todos la cumplimos. Conversaba la vez pasada con una amiga dueña de un restaurante, la quiero mucho, y ella tenía una hijita un poquito subida de peso, ¿no? Bueno, cuestiones de familia que más o menos no queremos llegar a ese punto. Entonces le decía, mamá, yo quiero un pantalón ese tipo de pantalón. Perfecto, hijita, yo te lo compro, pero tienes que bajar un poquito de peso. Muy bien, mamá. Pero ¿qué hizo ella? En casa, toda la familia se puso a dieta. Porque qué mensaje hubiese sido, o qué tan malo hubiese sido también para la niña ver que todos comían su pollo a la brasa con su gaseosa y encima sus hamburguesas, y ella ensalada. Ese sería maldad, ¿no es cierto? Ese sería... No, claro, no hay contención familiar. Acá la familia, todos nos ponemos la camiseta. Lo que hacemos en el colegio, lo que hacemos en las instituciones públicas o privadas, nos ponemos la camiseta. ¿Para qué? Para entrar en línea. Y cuando alguien está viendo de que las cosas no están caminando bien, pues yo me doy cuenta, una alerta acá. Correcto, porque muchas veces es el hecho de decir somos familia y la familia se apoya, que no quede solo en palabras. Como bien lo decía, no, las palabras son bonitas, pero las acciones determinan. Por lo tanto, somos familia y nos ponemos la camiseta. Algo muy cierto que mencionaron desde el inicio, y es que queremos, y la empatía misma del caso, es que padre, no es fácil ser padre. Y muchas veces tampoco juzgar a los profesionales cuando nos dicen, ¿no? ¿Y usted qué va a saber si no tiene hijos? No tenemos quizás, pero estamos dándole esta orientación propia de usted, como un ente tercero, imparcial, que está dando de una manera una luz, porque es como quizás también decirle al médico, ¿no? No te enfermes, pero si eres médico, ¿por qué te enfermas? Sería algo parecido, y creo que seguiríamos con el tema de juzgar y etiquetar ciertas situaciones. Entonces ahora en el tema de desarrollo de autoestima, que lo estábamos viendo, también es el tema de establecer normas y límites, y junto a esa pauta también el hecho de dar actividades a los miembros de la familia o a mis hijos de acuerdo a su edad, ¿verdad? De repente, ¿qué normas, qué límites o qué actividades de acuerdo a las edades que ustedes han manejado podrían darle a los papis? A ver, Cintia, tenemos que entender que los niños a cierta edad pueden cumplir ciertas actividades.
Por ejemplo, yo creo necesario que a los niños desde los 2 años se le debe ir enseñando qué actividades puede hacer. Por ejemplo, a los 3 años, 4 años, ya puede tender su propia cama, porque tengamos en cuenta que la cama no debe ser muy alta, o debe ser de un tamaño estándar para que lo pueda atender. Entonces, como punto número 1, ellos tienen que hacer de acuerdo al ambiente familiar o al ambiente que debe recorrer el niño. Como segundo punto, puede ir a hacer alguna compra guiada, ¿no? ¿Por qué? Porque pero, a ver, hay un tema también acá. Lo hace mal y lo incineramos a nuestro hijo. Pero lo hace bien y, ya sí, pues porque lo tenías que hacer bien, ¿verdad? Y hay esa persecución al niño cuando hace mal. Muy bien, ahora vamos a hablar también ese tema de qué hacer ante los incumplimientos de las normas y cómo también premiar o reforzar las conductas positivas. Pero ahora vamos a dar unos pequeños tips para los papis y personas que nos están viendo en cuanto a básicamente qué actividades de acuerdo a las edades, ¿no? Perfecto, como ya se ha sí. mencionado. A ver, podríamos decir, bien, puedes recoger tus juguetes, pero enseñarle cómo hacerlo, ir con él, esto va acá, lo jalo de acá, esto va acá, ver hasta esa actividad de recoger el juguete como un juego. Lo que mencionaba Ángel, vamos a tender la cama, no hazlo, ¿no? Mira, esto se hace así, lo va a hacer mal, 1, 2, 3, 5, 10 veces lo va a hacer mal, pero en la 11 ya la va a hacer mejor. Es acompañar, recuerden esto siempre, padres, acompañemos a nuestros chicos, acompañemos a nuestros hijos, docentes, colegas, acompañemos, lo que siempre decimos nosotros en el aula, en el proceso de aprendizaje. Acompañar es estar al lado para que en algún momento que no le estén haciendo bien, aplicar la medida correctiva. ¿Y cómo? Bueno, pues una cosa es mirar de arriba hacia abajo y otra cosa es mirarlo a su mismo nivel. Otro tic podría ser bajar al nivel del niño, a la altura del niño, mirarlo a los ojos, cogerle las manos, nuestra voz tiene que cambiar, nuestra cara de brujo o bruja tiene que cambiar, sonreír, acariciar, todas esas cosas van a ir conteniendo al niño. ¿Para qué? Para que vaya calmándose y, sobre todo, no vaya a tener temor, porque ante un hecho que no lo cumple bien, comenzamos a satanizarlo. Eres bruto, ya te he dicho, ¿cómo no te vas a dar cuenta? Ya, ¿cuántas veces vas haciendo lo mismo y siempre cometes el mismo error? Entonces va a tener miedo de hacerlo. Por eso es que nosotros también tenemos que cambiar nuestra forma de hablar, nuestra modulación de voz, bajar, mirarlo a los ojos, decirle, sí, te equivocaste, no hay problema, la próxima la vas a hacer mejor. Pero poco a poco él va perdiendo ese miedo. ¿Por qué los chicos ahora no quieren salir a exponer? Y cuando salen a exponer, leen un papel y se sientan. ¿Por qué? Por miedo. El miedo hace que simplemente lean y se sienten, porque no desarrollan más habilidades. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué otra pauta de crianza podemos tener con los chicos? Sí, es cierto, docente, profesor, psicólogo, con quien estén al frente y les estén indicando, ¿no? Sí, pues yo me desespero, ya, muy bien. ¿Y qué hace? Grito, muy bien. Y antes de gritar, ¿qué podría hacer? Ay, no sé, salga. ¿Qué otra cosa puede decir? Me voy a lavar la cara, lávese la cara. Voy a comer una fruta, salga. O sea, rompa el esquema que normalmente viene haciendo. ¿Para qué? Para que cuando usted ya esté más controlado, pueda acercarse a su niño y decirle, bueno, yo también me siento mal, yo también estoy un poco alterado, pero ahora que estoy mejor, vamos a conversar. De esa manera, el niño, el pequeño y hasta el adolescente también se va a dar cuenta, sí, es normal sentirme así, pero también es normal que me pueda controlar y no, vamos a decirlo en términos coloquiales, vomitar, porque solamente las personas inmaduras, como un niñito, vomita, ¿no? Como un bebé, cuando no controla sus esfínteres, sus necesidades, simplemente se hace
y ya cuando va madurando, se va controlando, se van conteniendo. Lo mismo aplíquenlo a las emociones. A veces hay personas tan inmaduras que sacan y dicen, pero Dios mío, yo no me acuerdo haberle dicho eso, se bloqueó. Y los padres dicen, es que no me acuerdo que le golpeé tan fuerte, y las brechas están en el cuerpo. Y a veces no hay educación emocional, Martín. A eso me refiero. A veces es difícil ponerse en el nivel del niño. ¿Por qué? Porque el papá ha tenido una vida antes de ser papá, ha sido criado de una manera, la mamá ha sido criado de una manera donde ellos han tenido una vida pasada, y tal vez no, pues su papá no se puso a su nivel, entonces nadie le enseñó, y los ejemplos están claros con lo que dice el colega, pero quiero acotar algo un poquito, que a veces tenemos que, los papis, como lo vengo diciendo, hacer mea culpa, y si necesito una terapia personal o un darme cuenta personal, pues voy a hacerlo. ¿Por qué? Porque va a ser para el bien de mi familia. ¿Por qué? Porque nadie te enseña, sí, pues tienes que bajar el tono de voz, tienes que ponerte en su lugar, cogerle las manos, tranquilizarlo, ¿sí? Entonces, papis, también ustedes tienen que ir a terapia personal. No crean que el psicólogo va a tratar solamente locos. Tenemos también esa necesidad de acompañamiento. Muy bien, rompamos también nuevamente van a ir siempre saliendo de repente estereotipos del psicólogo, ¿no? Los mitos del psicólogo. El psicólogo es para locos. Mito. Definamos qué es loco en todo caso, ¿no? Bueno, claro. En un mundo de locos quizás nos están envidiando a los que nos llamamos locos, ¿no? Pero esa forma positiva también de entenderlo. Ahora, muy bien, nosotros siendo empáticos, algo que tampoco se ha generalizado mucho y debería también ser un estilo de vida, es el hecho de que nosotros sí entendemos que ser papá no es fácil. Nadie, ni existe una carrera que te diga cómo ser padre. Pero tampoco tomémoslo como excusa de decir, a mí nadie me enseñó a ser padre, yo fui padre muy joven, no tuve las condiciones, y de repente empezar a justificarnos de mil y una forma. Sí podemos capacitarnos, sí podemos informarnos, y no tengamos temor a pedir ayuda, que es lo que comentan mis colegas. Los psicólogos estamos para apoyarlos, para ser parte de la guía, para caminar de la mano juntos, para orientarlos, y tengan en cuenta, no para resolverles el problema, como muchas veces dicen, ¿no? Psicóloga, pero dígame usted, ¿qué hago yo? Nosotros no debemos ante los colegas dar esta solución. Somos el acompañamiento de hacer que tú descubras tanto tus fortalezas como las debilidades que tienes, y de pronto explotemos lo mejor de ti para que tú seas una persona de bien. Sí, dime. Como digo también a los papis dentro de mi institución educativa, de la institución educativa donde estoy, nosotros brindamos el conocimiento necesario, porque para eso nos hemos preparado, ¿verdad? Pero de acuerdo a la realidad de cada familia, que ellos mismos saquen sus conclusiones y ellos mismos creen sus tips, sus métodos correctivos, claro, sus propias reglas, pero en esto estoy en total desacuerdo. A veces la regla es lo más fácil. ¿Y qué es lo que es más fácil? Pues el latigazo, el correazo. Y recuerden, papis en casa, una educación criada en el miedo algún día se acaba, y ¿qué queda? El rencor. Y luego en el norteño aparece: hijo golpea a mamá, hijo golpea a papá, y cuando hacemos la investigación más atrás, pues ese hijo que ha golpeado al papá siempre lo golpeaba, le tiraba correazos. Entonces, una educación basada en el miedo algún día se va y queda resentimiento, hasta ganas de golpear. Entonces, ¿por qué? Porque un niño de 12 años, pregúntale dentro de su hogar si lo golpean, y cuántas veces le han dejado una brecha. Esa brecha pasa, pero el daño emocional está ahí. Ok, muy bien. Como bien sabemos, personas sanas sanan personas, personas heridas hieren personas. Por lo tanto, pidamos ayuda, vamos a terapia. El tiempo, como siempre, nos ha quedado cortísimo, y de pronto a veces parece juego. Vamos yendo. Sin antes, vamos a darle pase, bueno, una recopilación de esto, ¿sí? Dentro de las pautas de crianza tengamos en cuenta el tema de el acuerdo entre los cuidadores, entre los padres, entre las personas que estén al cuidado, básicamente, ¿sí? Sin desautorizar. El ser ejemplo positivo para los chicos.
el básicamente desarrollar la autoestima en ellos, premiar sus aciertos y obviamente pues conseguir o encaminar de manera democrática los mejores castigos en cuanto a las formas cuando ellos se cometan un error o cuando se equivoquen. El establecer reglas, normas y límites, el brindar tiempo de calidad en la familia, que también es importante, educar con amor y afecto, que no se vaya de las manos, no todo es regla, castigo, autoridad y golpe, ¿sí? Entonces les voy a dar pase a mis compañeros para que brinden sus números telefónicos, de repente el consultorio, donde los pueden encontrar. Bueno, yo soy el psicólogo Ángel Vidaurre Castillo. Me pueden ubicar al 978401-379 y pueden seguir mi Facebook Psicoeducativa y mi consultorio ubicado en Avenida Angamos, intersección Pedro Ruiz. Bueno, yo soy el licenciado en Educación, Martín Malcalva, psicólogo también de carrera, y ahora yo me estoy dedicando más a lo que son charlas en los centros educativos, ¿sí? Me pueden contactar al 993-486-414, docentes, directores, para hacer escuelas de familia, escuela con los docentes, que es lo que mejor me dirijo, los padres también. Y los espero, gracias Cintia por haberme invitado, ¿no? Espero que volver a encontrarnos en otro momento y poder hablar sobre diversos aspectos en las que sobre todo la parte más importante es uno como ser humano, y eso puede irradiar también a los demás, sobre todo a nuestro entorno. Muchas gracias también a mis compañeros por haber asistido. Obviamente este tema tiene para rato, vamos a retomarlo porque quedaron ciertos aspectos de ahí de repente flotando, como cómo controlar las rabietas y el aspecto educativo. Hagan sus preguntas para nosotros poder también retomar esto y que siga. Mi nombre es Cintia Coronado, me encuentra el consultorio en Avenida Torres Paz 280, oficina 102, y mis números o en el Facebook Cintia Coronado, básicamente. Muchas gracias, nos vemos. Comarca, Tumán y la tierra de los brujos, ¡alas! ¡Oiga! Dice que vive el departamento de Lambayeque con su capital Chiclayo, Montepirreque. Norte del